Muy bien. Están conmigo Toma dos. José Luis Hernández Rebollar y Darío César Peregrina, ambos especialistas en asuntos de tecnología, transferencia de tecnología, comercialización, patentes, etcétera. Este programa que va a ser transmitido en el canal Fijón 54 de YouTube pretende dar al público en general una idea muy general de qué implican estos aspectos de ciencia, tecnología, innovación, que desde mi punto de vista, seguramente ellos van a coincidir conmigo, son extremadamente importantes para un país que quiere ubicarse en la modernidad, entendida no como neoliberalismo, eso es independiente. Cada quien puede interpretar lo que se le pegue la gana, pero es indiscutible que un país que tiene un retraso tecnológico y científico, o científico y tecnológico, es un país que difícilmente va a abatir la pobreza y las desigualdades. De tal suerte que les agradezco a ambos, me acompañen. Invité a Candy Flores García de la UNAM, también la conocen ustedes, pero bueno, me dijo que iba a procurar estar con nosotros, pero debido a un paro en la Facultad de Ciencias, me dijo que andaba un poco agitada en su calendario de trabajo. De tal suerte que, pues, comencemos, se está grabando ya la reunión. Primera pregunta y quien quiera contestar en el orden que quiera. ¿Qué diferencia hay entre ciencia y tecnología? A ver, César. De haber sabido que iba a haber quiz, me preparo. Pero a manera de resumen, y para no echar tanto rollo, yo diría que la ciencia es el intangible, ¿no? Y la tecnología es lo tangible, así a muy grosso modo y de una forma muy coloquial. Creo yo que esa sería una buena punto de partida o guía. No sé, José Luis, ¿tú qué piensas al respecto? Mira, cuando me han invitado a dar este tipo de pláticas, siempre empiezo igual por la definición, es un buen punto para empezar. Y de las varias definiciones, la que me gusta es aquella que dice que es el conjunto de técnicas que llevan hacia la consecución de un producto, de un servicio o inclusive de un proceso. Entonces, me gusta la definición porque te explica precisamente lo que dice César. No es una cosa que sea tangible o que se pueda tomar, que se pueda llevar. Sin embargo, se puede apropiar el conjunto de conocimientos que terminan en un proceso o en un producto o en un servicio. Eso es a lo que llamamos tecnología y entonces es tan valioso para alguien como un objeto. Entonces, comercializar la tecnología se refiere a poderle dar valor a ese conjunto de conocimientos que terminan en un proceso, un producto o un servicio. No me gusta mucho decir que ciencia y tecnología son dos cosas diferentes. Yo lo entiendo como que es la dualidad esta de partícula y onda que existe en la física para explicar la luz, ¿no? A veces se comporta o lo entiendes si la ves como partícula, a veces la entiendes si se comporta cuando la ves como onda. Entonces, en el caso de la tecnología y la ciencia, no son dos cosas diferentes, es una dualidad que coexiste. No existe una después de la otra. Sí. No entiendo bien que alguien quiera decir, primero existe la ciencia, después la tecnología. No, porque ambas están basadas en el conocimiento.
pero los propósitos de ambas son diferentes. La tecnología puede dar paso a nueva ciencia, así como la ciencia puede dar paso a una tecnología. No las entiendo de manera separada. Yo creo que has dado en el clavo a cómo hay esta como pugna entre esa diferenciación entre ciencia y tecnología. Y para mí son complementarias. Existe evidentemente ese dualismo y en la historia lo ha corroborado, ¿no? Muchos descubrimientos han salido de la ciencia y tantos otros desarrollos tecnológicos han dado pie a nuevas investigaciones. Así es. Entonces, yo coincido completamente con tu Bien, consideración. parecería, digamos, trivial la primera pregunta, pero poco a poquito vamos a ir dándole sentido al conjunto de la discusión. Si bien están diciendo que es difícil diferenciarlas, y bueno, yo soy abogado, no soy experto en estas cosas, pero tengo cierta idea de lo que están hablando. En el CONACYT sí hacen una diferenciación entre una y otra. Es decir, en el CONACYT está dividido en áreas. En un área están, digamos, los científicos llamados duros, en otra área están los ingenieros, en otra área están los sociales, etcétera, etcétera. Los biólogos, en fin. Y eso dejémoslo para después, porque si no vamos a meternos en una discusión que podemos abordarla posteriormente. No es que tengamos miedo a abordarla, pero vayamos a otra cosa. Desde su punto de vista, con base en su experiencia, podemos hablar de altas tecnologías y de tecnologías intermedias, tecnologías básicas. Es decir, voy a lo siguiente. La gente común y corriente, sin duda que usa muchas cosas que han sido derivadas tanto de la ciencia y de la tecnología una vez que se transforma el conocimiento, etcétera, etcétera. Los anteojos, el sistema de internet, sistema Zoom, etcétera, etcétera. Quizás estamos hablando de alta tecnología. Pero, ¿qué pasa, digamos, con las comunidades pesqueras? Un barco camaronero, por ejemplo, que requiere de ciertos dispositivos de tal suerte que la pesca del camarón pueda incrementarse sin que dañe el ecosistema marino. ¿Ahí qué tipo de tecnología estamos hablando? ¿A quién le aventaste la pedrada? Sí, insisto que las preguntas son abiertas, compañeros, así que quien quiera contestar, o los dos. Pues, sí, es una pregunta difícil de responder, porque yo creo que depende mucho desde la óptica de quién es el beneficiario y el alcance que pueda tener esa solución tecnológica. Se puede de alguna forma, o en mi experiencia, encasillar, que es cosa que no me gusta, que dependiendo del ámbito o hacia dónde va dirigido, ¿no? Y la complejidad que esto representa para tener una referencia de clasificación, así a grosso modo. Pero yo creo que esas serían de las cosas menos importantes que tiene que ver con un desarrollo tecnológico, ¿no? Creo que el propio, hablemos de cadena de valor, ¿no? Que es una cosa que mencionó hace ¿Puedo interrumpirte? ¿no? ¿Puedo interrumpirte, Claro. antes de que le sigas? Dime. ¿Por qué hago esa pregunta? Indudablemente que la 4T actual
está hablando de solucionar problemas nacionales para los cuales dedica una bolsa de dinero. Sé que hay miembros de la comunidad científica y tecnológica que están molestos con el CONACYT por establecer estas líneas de trabajo. Pero entonces, cuando hablamos de solucionar problemas nacionales, ¿a qué problemas nacionales nos referimos? Podemos estar hablando, por supuesto, de energías limpias, podemos estar hablando de cómo la Comisión Federal de Electricidad tiene que reconvertir sus plantas de energía o petróleos mexicanos, cómo lograr que sus refinerías logren productos petroquímicos de altísima calidad, aún con el petróleo pesado que produce México. Esas son seguramente altas tecnologías, altísimas tecnologías, pero también solucionar problemas nacionales tiene que ver con los campesinos, con gente que siembra la tierra. Es decir, por ejemplo, el programa Sembrando Vida de la 4T, que es un programa prioritario del presidente López Obrador, seguramente que la tecnología no es tan ambiciosa como pudiera ser hablar de una refinería, pero también creo yo que los huertos, es decir, el cultivo de árboles requiere también de técnica. A eso me refiero, César. Y Sí. obvio que la cadena de valor, como tú lo mencionas, pues claro que hablar de alta tecnología para Pemex o para la CFE puede costar mucho dinero. Y no estoy tan seguro que hablar de tecnología para el programa Sembrando Vida aparentemente no cueste tanto, pero sí está abordando un tema central. Sí, ahí sí le puedo entrar. Por favor. Clasificar hay un montón de formas de clasificar la tecnología. Puedo citar dos que a lo mejor tienen que ver con lo que estás preguntando. Una es clasificarla por su pertinencia o por su relevancia. Pues pertinencia y relevancia son complementarios. La pertinencia es a quién le importa, a quién le pertenece el problema, y la otra de relevancia es a cuánta gente le impacta llevar a cabo la solución. Entonces, cuando hablamos de si la técnica es compleja, es alta o es baja, pues nos vamos sobre pertinencia y relevancia. Si la gente es poca, en la pertinencia es para pocas personas, porque muy pocos conocen o dominan el tema, entonces se habla de altísimos niveles que conocemos y sabemos del tema. Y entonces consideramos que eso es de altísimo nivel, porque solamente 10 pelados la entendemos. Pero no es tan relevante. ¿Por qué? Pues porque a pocas personas le impacta llevar a cabo un avance en esa área en particular. Entonces, mientras haya más relevancia, o sea, mientras más personas sean impactadas, eso lo puedes considerar que es una de las técnicas que se volverían importantes, ¿no? No porque sean muy complejas, sino porque a muchos les impacta. Déjenme incluso hacer todavía más compleja la discusión, César. A ver. José Luis. Sí. Esto de la relevancia y de la importancia es muy importante. Y te voy a decir por qué. Desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Quizás un paper que hable de altísima tecnología, o sea, muy relevante, dé lugar a un premio Nobel. ¿Sí? Y obvio que hay investigadores que siempre van a estar interesados en estar estudiando ese tipo de cosas. Y pocos investigadores, van a estar preocupados por los campesinos de Sembrando Vida. A eso voy. Entonces, sí, creo yo que la discusión es interesante. ¿Hacia dónde vamos a dirigir la bolsa de dinero? Sí, yo creo que hay que distinguir aquí dos cosas, ¿no, Carlos? O sea, es muy, valga la redundancia, como dice José Luis, muy pertinente, pues, diferenciar, ¿no?
una cosa es, o por donde yo entendí de un inicio la pregunta, el nivel técnico o de técnica requerido para resolver un problema, Sí. y otro, muy bien a lo que dice José Luis, ¿no? Pertinencia y relevancia, que entra yo creo más en el contexto de lo que, o en el fondo de tu pregunta, ¿no? Y ahí es, pues básicamente ya lo contestó muy bien José Luis, y yo nada más complementaría, hay otra cuestión que también es importante tomar en cuenta, el tiempo, ¿no? Porque lo que era relevante o hace unos años, ahora ya no lo es, ¿no? La misma desarrollo tecnológico te va poniendo o te va superando esos problemas y te va llevando a otro estadio, ¿no? Entonces, ahí también, sin entrar en cuestiones de a cuántos impacta y a cuántos llega y para quién es importante y para quién no, también es, creo, pertinente señalar eso. Sí, te pongo un ejemplo que a veces lo cuento cuando se hace uno de esas preguntas. He estado en varios comités y cosas de estas, tratando de hacer vinculación y demás. Y entonces, en alguna ocasión, una de las secretarías que tiene que ver con el desarrollo rural puso una convocatoria, mejor dicho, puso una necesidad para una convocatoria aquí en el estado de Puebla. Y entonces lo que dijo es, mira, yo lo que necesito es que un campesino pueda sacar agua del pozo, y el pozo no esté cerca de una conexión eléctrica. Entonces necesito un generador de energía eléctrica para lugares rurales lejos de las instalaciones eléctricas convencionales, ¿no? Y me interesa particularmente la energía eólica. Entonces, mi necesidad es generadores eólicos con capacidad de 1 kilowatt de energía eléctrica inmediata y que se pueda desplazar en cualquier lugar, ¿no? Esa era la necesidad. ¿Y se puede resolver? Pues sí. Entonces, hubo gente que respondió a la convocatoria y dijo, pues vamos a hacer generadores eólicos de 1 kilowatt. ¿Cuál es en realidad la complejidad técnica desde el punto de vista de las variables desconocidas que se pueden encontrar para hacer un generador eólico? ¿Ves? Ya está resuelto. Entonces, desde el punto de vista científico, se podría decir que la relevancia es cero, porque ya no hay incógnitas que resolver. Desde el punto de vista, ¿se puede hacer un generador eólico de 1 kilowatt, sí o no? La respuesta es sí. ¿Sabes cómo? Sí. Entonces, aquellos que respondieron con una propuesta para hacer un generador eólico de 1 kilowatt no recibieron financiamiento, porque para el comité científico que revisó esa propuesta había cero importancia. Y entonces terminaron financiando la investigación sobre otro tipo de alternativas de generación eléctrica que generó un par de papers. ¿Ves? Esa es la diferencia. Pero que no sea importante para el campesino. Pero que ya no resuelve el problema inmediato. Entonces, esa es la cuestión de la pertinencia y la relevancia. Era muy pertinente, sí, pero ya no era relevante desde el punto de vista qué nuevas cosas vamos a descubrir cuando hagamos un generador eólico de 1 kilowatt. ¿Ves? De acuerdo. Es que tengo igual ¿sí? Justo Entonces, ese es el punto cuando quieres atraer a la gente hacia esos problemas, ¿a qué personas les vas a pedir que trabajen en esos problemas? Si les vas a pedir a las personas que están interesadas en publicar un paper, no le van a entrar, porque seguramente esos problemas ya no tienen incógnitas que buscar y que puedan publicarse. Justo ese es el centro de la discusión que estoy yo encaminando. Pero, ¿y por qué? ¿Y por qué? Es decir, yo la pretensión que tengo de este programa, y si es necesario hacer otros, los hacemos. ¿Por qué? Yo insisto, esta administración ha sido muy cuestionada en el aspecto del aceite, justo por lo que te estoy entendiendo, José Luis, es ¿por qué a mí, investigador, me tienen que decir qué tengo que hacer?
Yo voy a hacer lo que a mí me interesa y lo que considero que es nuevo, que es relevante y que puede dar lugar a un gran paper. ¿Sí? En general, esa es la posición de los científicos. No estoy seguro que los tecnólogos, pero ustedes son los expertos, no estoy seguro que los tecnólogos no le entren a este tipo de cosas. Es decir, los tecnólogos, hasta donde yo le he entendido, por ejemplo, a Enrique Zúcar, están muy en desacuerdo en que, por ejemplo, el CONACYT los evalúe igual que evalúa a un astrónomo, por ejemplo. ¿Sí? Porque no necesariamente los ingenieros, los tecnólogos, están dedicados a escribir papers. Su productividad se mide en otros parámetros. Y entonces seguramente para un tecnólogo que resuelve un problema en una comunidad rural, ¿sí? Por una parte, creo yo que el CONACYT va a estar interesado en darle dinero, seguramente. Y por otra parte, no va a estar presionado justamente porque no va a dar lugar a una publicación. A eso voy. Ahora, claro que los científicos, pues sí, claro que siempre van a estar inquietos en estar estudiando campos novedosos. Eso me queda perfectamente claro. Por eso yo, al inicio de la charla, preguntaba las diferencias entre una cosa y otra. Y, insisto, las preguntas van encaminadas un poquito, ojalá y nos escuchen en el CONACYT y ojalá nos escuchen en los centros de investigación, para que tanto los científicos de los centros públicos de investigación como en el propio CONACYT logren entender que una cosa no está peleada con la otra. Es decir, creo yo, bueno, además, el discurso de Álvarez Bulla es, vamos a apoyar la investigación básica, pero también sus pronaces están hablando de, insisto, solucionar problemas nacionales. De tal suerte que, insisto, es una discusión desde mi punto de vista muy interesante y no se me desesperen, por favor. Me acordé de cuando estaba... Veo a César con el ceño muy fruncido. Mira, me acordé cuando estaba en una clase de posgrado. Estábamos en la clase de electromagnetismo y estábamos revisando antenas. Entonces, ¿qué es lo que haces en la clase de electromagnetismo? Pues revisa las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Campos eléctricos, campos magnéticos, cómo se dispersan, cómo, etcétera. Y entonces un compañero se levanta y le dice, oiga, profe, hablando de antenas, pues yo tengo una antena que tiene esta característica, la frecuencia es a tales hertz, estamos a transmitir tal, era la adecuada, y le dijo el profesor, y tenía razón. Es decir, estamos estructurados los centros públicos de investigación, las universidades, para poder resolver problemas reales y entonces sí colocar generadores eólicos de 1 kilowatt en el campo, ¿sí o no? Esa es la pregunta. ¿Estamos equipados para ir ahorita ya al río Atoyac y empezar a resolver el problema de la contaminación, sí o no? Y la respuesta es no. O sea, no estamos estructurados para poder llevar a cabo la solución al problema. Estamos estructurados para pensar en la solución al problema. Y entonces idear y empezar a sacar algunas teorías, algunos modelos, ecuaciones, mediciones y tal vez 2 o 3 conferencias sobre el punto. Pero no estamos estructurados para resolver los problemas. Ese es el punto, porque la resolución del problema implica otro tipo de animal que llega a resolverlos con otro tipo de estructura. Es decir, no estamos hechos como si fuéramos una empresa, pues, ¿no? Que puede gastar, que puede tomar, que puede comprar, que puede llevar a cabo lo que tiene que hacer. Uno, la estructura es una y los intereses son unos y no son aquellos que están alineados con la resolución de problemas, con el estudio de los problemas. Ahí sí, quieres un estudio del problema, lo que quieras. Quieres resolver el problema, ese es otro tipo de animal y no somos ni las Bien, bueno, universidades ni los institutos. Pasemos si quieren a la siguiente pregunta.
y va encaminada, va un poquito de la mano a la anterior. Si entendí bien, digamos, el nuevo paradigma que está planteando la 4T en estos aspectos, si es que la entendí bien. Si la entendí mal, ojalá y alguien del CONACYT me corrija en algún momento. La pregunta sería, ¿los centros públicos de investigación, desde su punto de vista, están preparados para este nuevo paradigma que está planteando el nuevo CONACYT? Bien. No. Yo creo que va muy No. de la mano de lo anterior que mencionaba José Luis. En el argot o en el ámbito del desarrollo de tecnología, emprendimiento y demás, hay una palabra que es muy usada, que se refiere al ecosistema. Desgraciadamente no contamos con un ecosistema que permita, y ahora recuerdo muy bien el título, por favor, también de invitar, de la ciencia de laboratorio a la calle. De laboratorio a la calle, ¿no? Ajá. Yo creo que estamos totalmente desarticulados, ¿no? Para crear precisamente o tener desde la concepción de la solución hasta la aplicación tecnológica de esa idea, de ese conocimiento. Estamos rotos. Yo que estoy metido en este tema desde hace ya algunos años, a mí me sorprendió de gran manera cuando iniciaba que pues había gente mayor o antecesora que decía que llevaba en la brega ya 12 años, ¿no? 12 años tratando de precisamente tener o generar ese ecosistema que pudiera llevar una solución real, tangible, palpable, pues si no a los de final. Es muy loable, muy importante esto de pues los nuevos programas, pero creo que de nuevo atacamos o queremos atacar por el resultado per se, pero no estamos dotando a todo lo que hay en el medio para poder llegar a ese resultado, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué haría falta? Pues, mira, ahí, nada más como datos, ¿no? Y de lo que yo conozco, también José Luis ha de saber, porque él estuvo incluso más tiempo allá en Estados Unidos, ¿cuántas empresas nacen y mueren, ¿no? Y es lo más normal, incluso hasta es una buena carta de recomendación que tú hayas ya hecho 2, 3 intentos y que hayas fracasado. Los financiamientos ahí te los dan no con base en tus éxitos, sino incluso en tus fracasos, ¿no? De llevar esas soluciones, ¿no? Y aquí tal parece que tenemos el tiro de precisión. Si no la hiciste en la primera, prácticamente ni te aparezcas aquí, ¿no? Ya no eres sujeto de confianza. Y toda esa experiencia, todo ese bagaje que adquiriste, pues se desaprovecha, ¿no? Tratando de responder otra pregunta, ¿no? Inversión, apoyo, apoyo no nada más en dinero, sino en cuestiones de comercialización. Tú tocaste hace rato también un tema que ahorita, perdón, me brinco de idea muy rápido, en cómo estamos siendo evaluados, ¿no? O cómo están siendo evaluados los científicos, ¿no? Eso, quieras o no, lejos de impulsarte, de animarte a perseguir eso, ¿qué es lo que hace? Pues te restringe, ¿no? Claro. Y realmente, por ejemplo, reconocimiento a Enrique Zúcar, ¿no? Lo mencionaste tú hace rato, ¿no? Sí. Él con todo y que es un SNI 3 y que es un científico connotado, todo,
el estar apostando a generar tecnología, a resolver problemas de salud que atañe a gente de todos los niveles, ¿no? Pero lo hace más por convicción que por realmente haya la famosa palabra, un ecosistema que se lo permita, ¿no? Sí, sí, mira, finalmente cuando tratas este asunto de la tecnología, porque esa fue la pregunta inicial, la tecnología tiene que finalmente derivarse en un producto, un proceso o un servicio y tiene que llegar a las manos del cliente. Esa es la base y el objeto de la tecnología. Entonces, para que esto pueda llegar a las manos de una persona, de un usuario, el que se la va a dar tiene que darle aparte un montón de otras cosas, y esas otras cosas, como por ejemplo el servicio postventa, la factura, el servicio de reparación, etcétera, ya no es una universidad, es un ente más bien con un perfil comercial. Cuando hablamos de cómo vamos a transferir esta técnica del que la hace o el de que la inventa al que finalmente la usa, el que se beneficia, tienes que pasar por el que la fabrica. Y entonces la fabricación y comercialización ya no es una tarea de la parte académica, es una tarea de la parte comercial, es de la empresa. Entonces, transferir la tecnología de la academia a la empresa y de la empresa finalmente al usuario es la parte que se ha perdido. No se ha podido entender que la universidad generalmente no puede transferir tecnología en forma de un bien a un usuario, porque no estamos hechos para eso, mucho menos los centros públicos de investigación. Tenemos tantas restricciones administrativas, y tú, claro, las conoces todas, para andar comercializando cosas, ¿no? Para que la gente se dedique a la postventa, al servicio, a la reparación y demás. No es nuestra tarea, por eso yo decía un tajante, no somos el tipo de animal que puede atacar este tipo de cosas. Convierte en producto y la pasa al usuario y la sostiene. Ese tipo de empresa de base tecnológica que tiene estas dos características de que es empresa y puede hablar con el usuario, pero también hace desarrollos y puede hablar con la universidad, es lo que no hemos producido. Y es lo que ya no parece que se quiera producir desde la visión de este nuevo CONACYT, donde creen que la empresa no es algo que tengamos que promover desde el Estado. Y eso a mí sí me causa no sé si has revisado, así fuerte, ¿no? Mira, aquí, yo doy un ejemplo siempre. Perdón, José Luis, te interrumpí.